Vamos a empezar a trabajar con las razones trigonométricas. En esta primera parte vamos a trabajar con razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Es decir, si tenemos un triángulo donde voy a llamar a este el lado A este el lado B y a este el lado C. Sabemos que es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, un triángulo rectángulo, y las razones trigonométricas lo que hacen es estudiar la relación que hay entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. Cuando hablamos de los ángulos, vamos a hablar de los ángulos agudos, este ángulo y este ángulo. Bueno, comencemos. Si yo tengo un triángulo rectángulo, cualquiera, nuevamente voy a llamar A al lado más largo, el que está opuesto al ángulo de 90 grados, sabemos que es la hipotenusa. Y voy a llamar B y C a los catetos. Este lado lo llamamos cateto 1 y este lado cateto 2. Bueno, ¿qué relaciones voy a necesitar como para poder resolver triángulos rectángulos, que es el objetivo que tenemos en esta parte? Una primera relación es la relación que hay entre los ángulos. Sabemos, porque ya vimos en años anteriores, que la suma de los tres ángulos, a este lo voy a llamar ángulo A, al que está enfrente de B lo llamo ángulo B y al que está enfrente de C lo llamo ángulo C. Sabemos que la suma de los tres ángulos A más B más C es igual a 180 grados por ser ángulos de un triángulo. Como además sabemos que el ángulo es de 90 grados, podríamos deducir entonces que el ángulo B más el ángulo C es igual a 90 grados. O sea, lo que estoy diciendo es que la suma de los dos ángulos agudos da 90 grados. Otra relación que conocemos de años anteriores es la relación que existe entre los tres lados del triángulo. Sabemos que el cuadrado de la medida de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. B cuadrado más C cuadrado. Esto no es otra cosa que el conocidísimo teorema de Pitágoras. Hasta ahora, ¿para qué me sirve conocer este dato o esta relación? Si yo conozco, por ejemplo, la medida del ángulo B, puedo con esta relación entre los dos ángulos agudos calcular cuánto vale el ángulo C. Acá lo mismo, si me dan dos datos, por ejemplo los dos catetos, puedo, aplicando el teorema de Pitágoras, calcular cuánto vale la hipotenusa. O si me dan la hipotenusa y un cateto, podríamos despejar el otro cateto. La tercera relación que vamos a ver es la relación entre dos lados y un ángulo. Y justamente las que vamos a estar viendo son las relaciones de trigonometría o las relaciones trigonométricas. A ver, vamos a definir al seno de un ángulo. Vamos a jugar con el ángulo B. Al coseno de un ángulo agudo y a la tangente del ángulo agudo. El seno se lo define como cateto opuesto sobre hipotenusa. Fíjense que yo acá estoy escribiendo cateto opuesto. Yo les había dicho que en el triángulo rectángulo a este cateto lo llamé cateto 1 y a este cateto lo llamé cateto 2.
Ahora, si yo me paro en el ángulo B, el cateto opuesto al ángulo B es el cateto 2. El cateto que está enfrente es el cateto opuesto. Otro cateto que en matemática utilizamos es el cateto adyacente. Y el coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente significa que está pegado a él, el que está más próximo, más cercano. Si me paro en el ángulo B, el cateto adyacente es el cateto 1. Mientras que si yo me parara en el ángulo C, el opuesto a C es C y el cateto adyacente a C es B. Siempre el adyacente es el que está pegado a él, el que está más próximo, y el opuesto es el que está enfrente. Y por último, la tangente se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que podríamos escribirlo en símbolos con los valores que tenemos acá. El seno del ángulo B es el opuesto, que es B, sobre la hipotenusa, que es A. El coseno del ángulo B es el adyacente, que es C, sobre A. Y por último, la tangente de C es tangente de B. Es el cateto opuesto a B, que es B, sobre C. Bueno, vamos a empezar ahora a resolver problemas aplicando justamente las relaciones de trigonometría que estuvimos viendo, o bien el teorema de Pitágoras, o bien la relación que hay entre los ángulos, dependiendo qué es lo que nos pidan buscar. En este caso dice, calcula el ángulo alfa que forma la escalera con la pared. Entonces tengo una pared, una escalera apoyada, se supone que en un piso, la distancia que hay del pie de la escalera a la pared es de 2 metros y me dicen que la escalera mide 5. Lo que necesito encontrar es cuánto mide ese ángulo alfa. Fíjense, siempre me voy a preguntar, ¿qué relación hay entre los dos datos que tengo y el dato que busco? Entonces yo estoy buscando el ángulo alfa. Para este ángulo alfa, ¿qué relación hay entre los 2 metros, el 5 metros y ese ángulo? Para este ángulo alfa, los 2 metros son el cateto opuesto, porque es el cateto que está enfrente. Para este ángulo alfa, los 5 metros es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces tengo cateto opuesto y tengo hipotenusa. Volvamos otra vez a mirar las relaciones que teníamos. ¿Dónde tenemos vinculado cateto opuesto e hipotenusa? Cateto opuesto sobre hipotenusa es el seno del ángulo. Entonces vamos a decir, el seno del ángulo alfa es igual, recién dijimos, cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea que el seno del ángulo alfa es igual el cateto opuesto, que mide 2 metros, sobre la hipotenusa, que mide 5 metros. Podemos cancelar las unidades, entonces me queda que el seno de alfa es igual a 2/5. Busco a ver qué ángulo hay tal que el seno me dé 2/5. Para eso vamos a usar la calculadora. Recuerden la calculadora, al momento de prenderla, que aparezca una D o la palabrita D, depende del modelo de calculadora que utilicen. Eso nos va a asegurar que estamos trabajando en sistema sexagesimal. Bien, ¿qué vamos a hacer? Yo busco qué ángulo hay cuyo seno me da 2/5. En la calculadora vamos a escribir seno de alfa igual a 2/5. Esto quiere decir que alfa, ¿cómo lo voy a calcular? Y en la máquina voy a poner shift seno, entre paréntesis escribo el número 2/5 y la tecla igual. Cuando hago eso, shift, puede ser shift o puede ser inversa, depende del modelo que tengan. Seno, cuando yo aprieto shift seno, fíjense que aparece seno a la -1, entre paréntesis el número 2/5
cierro paréntesis, igual. Fíjense que la calculadora me devuelve un número con coma, pero yo lo que estaba buscando era un ángulo. Entonces lo que voy a hacer es aprieto la tecla grados, minutos y segundos. Cuando yo aprieto la tecla grados, minutos y segundos, entonces en la calculadora encuentro que alfa es igual a 23 grados, 34 minutos, 41 segundos. Y se acabó. Vamos con otro ejemplo. Acá me piden calcular el ángulo beta. Nuevamente, yo me voy a hacer siempre esta pregunta. ¿Qué relación hay entre los dos datos que tengo y el dato que busco? Yo ahora, para este ángulo beta, la altura del árbol es el cateto opuesto. Para este ángulo beta, los 3,7 metros, la distancia que hay desde este punto hasta la base del árbol, es el cateto adyacente. ¿Qué relación había entre cateto opuesto y cateto adyacente? Entre opuesto y adyacente era la tangente del ángulo. Entonces, vamos a decir, la tangente del ángulo beta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, la tangente de beta, no pierdan de vista que beta es el que estoy calculando, es 2,8 metros sobre 3,7 metros. Simplifico los metros y ahora con la calculadora voy a hacer, quiero pasar esta tangente al otro lado. Eso con la máquina se escribe haciendo shift tangente de, entre paréntesis, 2,8 dividido 3,7, cierro paréntesis, igual, y para que me lo muestre en grado apretábamos la tecla grados. Les escribo acá todas las teclas que usé. Dije shift tangente. Cuando yo aprieto en la calculadora shift tangente aparece tangente a la menos 1. Entre paréntesis 2,8 dividido 3,7, cierro paréntesis, igual, y la tecla grados, minutos y segundos para que lo muestre en grados, minutos y segundos. Después de hacer eso con la calculadora, me da que beta mide 37 grados, 7 minutos. La máquina dice 0,7 segundos. Como es lo que está después de la coma es más grande que 5, voy a decir que es 1 segundo. Y se acabó. Vamos con otro ejemplo. Acá me dicen que calcule la altura de este mástil sabiendo que la hipotenusa mide 20, y que este ángulo mide 48 grados. Otra vez me pregunto, ¿qué relación hay entre los dos datos que tengo y el que busco? Los dos datos que tengo son, para este ángulo, cateto adyacente sería X y el 20 juega de hipotenusa. Entre adyacente e hipotenusa, tenemos el coseno. Así que voy a decir el coseno de 48 grados es igual cateto adyacente, que es X, sobre la hipotenusa, que es 20 metros. Acá lo que quiero hacer es despejar X. Fíjense que directamente este 20 metros lo paso multiplicando al otro lado. 20 metros por el coseno de 48 grados es igual a X. Observen que en los casos anteriores yo quería encontrar un ángulo. Cuando yo quiero encontrar un ángulo voy a tener que usar shift y la función que sea. Cuando yo quiero encontrar la medida de un cateto o de la hipotenusa, directamente voy a usar la función coseno porque tengo el ángulo. En la calculadora voy a poner 20 por coseno de 48 grados. Pueden poner o no la tecla grados. Si yo no la pongo, la máquina entiende que es coseno de 48 grados. Esto me da 13,38. Así que X es igual a 13,38 metros.
Ahí se acabó. Veamos este otro. En este otro les doy un edificio, les pido encontrar, conozco la altura del edificio que es 20 metros, conozco la medida de este ángulo que es 20 grados 30 minutos y les pido encontrar cuánto mide esta hipotenusa. Entonces, nuevamente, yo me pregunto, ¿qué relación hay entre los dos datos que tengo y el dato que busco? Para este ángulo, los 20 metros es el cateto que está enfrente, el cateto opuesto. Para este ángulo, el lado más largo siempre es la hipotenusa. Entonces voy a decir, entre cateto opuesto e hipotenusa es el seno del ángulo. Entonces el seno de 20 grados 30 minutos es igual al cateto opuesto, que es 20 metros, sobre la medida de la hipotenusa. Ojo cuando tengo que despejar x y la x figura en un denominador. Lo primero que tengo que hacer es la paso arriba, la paso multiplicando este miembro. Me va a quedar x por el seno de 20 grados 30 minutos igual a 20 metros. Y para despejar x, esto que es un número, seno de 20 grados 30 minutos, lo voy a hacer con la calculadora, pero es un número, lo paso dividiendo al otro lado. Así que x es igual a 20 metros sobre seno de 20 grados 30 minutos. Hagamos cuentas con la calculadora. 20 metros, 20 dividido seno de 20 grados 30 minutos. La mayoría de las calculadoras, o estos modelos un poco más viejos, ustedes van a escribir grados y minutos y la máquina usa el mismo logo. Las más nuevas tienen un chirimbolito diferente para minutos y otro para segundos. Acá si yo pongo 20 grados 30 minutos, la máquina no tiene forma de escribirlo, me lo escribe así, pero son grados y minutos. Cuando aprieto igual, me dice que la medida de esa hipotenusa es 57,10 metros. Y se acabó. Hagamos un problemita más. Acá tengo un problema donde me dice, no sé si se llega a leer, pero dice allá la altura de la torre. Y los datos que me dan son la distancia que hay desde este punto A al pie de la torre, 25 metros. Y también me dan este ángulo que mide 45 grados. Quiero calcular, llamemos x, a esta altura. Bien, para este 45 grados, x es el opuesto. Para este 45 grados, los 25 metros sería la medida del cateto adyacente. Entre opuesto y adyacente es la tangente, la relación que los vincula. Entonces voy a decir la tangente de 45 grados es igual a x sobre 25. Para despejar x, solamente paso el 25 al otro lado. 25 metros por tangente de 45 grados es igual a x. Tangente de 45 grados, si lo hacen con calculadora, es 1. 1 por 25 quiere decir que x es 25 metros. Podemos pensarlo, ¿está bien? Y sí, si esto mide 45 grados, este ángulo de acá arriba también va a medir 45 grados, porque sé que la suma entre estos dos es 90. Así que sin hacer ningún cálculo, podría haber dicho, es un triángulo isósceles, así que estos dos lados tienen que ser iguales. Vamos con otro ejemplo más. Acá les doy la altura a la que vuela este helicóptero es 470 metros, este ángulo que mide 52 y les pido que calculen cuánto vale la hipotenusa. Para este 52, los 470 es el cateto que está más cerca, más próximo, es el cateto adyacente. Y x es la hipotenusa de ese triángulo. Entonces, entre adyacente e hipotenusa, decimos que tengo el coseno del ángulo. El coseno de 52 grados es igual al adyacente que mide 470 metros sobre x.
Nuevamente, tengo que despejar x que está en el denominador. Cuando pase esto, recuerden que lo primero que tengo que hacer es que aparezca arriba, pasarla multiplicando al otro lado. X por el coseno de 52 grados es igual a 470 metros. O sea que X es 470 metros sobre coseno de 52 grados. Lo hacemos con la calculadora. 470 dividido coseno de 52, que es igual a 763,40 metros. Ahora nos dicen allá la distancia del barco al faro. Fíjense, este ángulo me dan como dato, acá está el barco, mide 23 grados. Acá tenemos el faro y me dicen que la altura del faro es 678 metros. Mentira, no es la altura del faro, es la altura de la montaña con el faro. A ver, y me dicen la distancia que hay del barco al faro. O sea, esta es la distancia que quiero calcular, del barco al faro. Bien, para este ángulo, los 678 es el cateto opuesto. X es la hipotenusa, así que el seno de 23 grados, ¿por qué elegí seno? Porque es el que relaciona opuesto sobre hipotenusa. Es igual al opuesto, 678 metros, sobre la hipotenusa, que es X. Nuevamente paso X multiplicando, X por el seno de 23 es igual a 678 metros, así que X es igual a 678 metros sobre seno de 23 grados. Y esto entonces es igual a 678 dividido seno de 23, que es igual a 1735,20 metros. Hasta ahora vimos ejemplos donde me daban el dibujito. Fíjense ahora el ejercicio que tengo. Desde un punto A en la orilla de un río, cuyo ancho es de 50 metros, se ve un árbol justo enfrente. Entonces, tengo el río, tiqui, tiqui, tiqui. Estoy en un punto A y dice el ancho del río. Imaginen que lo estoy viendo al río desde arriba. Estoy subida a un helicóptero mirando el río. El ancho de este río dice que es 50 metros. Justo enfrente del punto donde estoy parada hay un árbol. Y nos pregunta, ¿cuánto tendremos que caminar río abajo por la orilla recta del río hasta llegar a un punto B? Entonces, imaginemos que el río va para allá. ¿Cuánto camino por la orilla recta hasta llegar a un punto B desde que se vea el pino formando un ángulo de 60 grados con nuestra orilla? Vuelvo a mirar dónde estaba el pino y dice que este ángulo tiene que ser de 60 grados, el que forma mi visual con la orilla del río. Bueno, fíjense, ahí acabo de dibujar este que les pongo puntitos, es un triángulo rectángulo. Me están preguntando cuánto tengo que caminar, o sea, me están preguntando la distancia que hay de A hasta B. Para este 60 grados, los 50 metros son el cateto opuesto. Para este 60 grados, X es el cateto adyacente. Entre opuesto y adyacente tenemos la tangente del ángulo. La tangente de 60 es igual al opuesto, que es 50 metros, sobre X. Y de acá podemos despejar X. ¿Qué dificultad adicional tiene este problema? Que no me dan el dibujo. Si yo tuviera el dibujo es bastante más sencillo. Ahora ya es como los anteriores. Paso X multiplicando. X por tangente de 60 es igual a 50 metros. De donde saco que X es igual a 50 metros sobre la tangente de 60. Y si hacemos cuentitas con la calculadora, me queda 50 dividido tangente de 60.
X es igual a 28,86 metros.